eres eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Perdón. Gracia y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a seguir con este hermoso discipulado que estamos viendo los días de semana y bueno, ahora por ahí algún domingo también vamos a estar compartiendo de la mente de Cristo. Está muy interesante, entramos en una unidad donde habla de que debemos ser siervos y habla mucho de esto, qué significa, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Así que bueno, nuestro hermano Tomás nos va a dirigir, pero bueno, espérenme un poquito que voy a... esperen. A ver, vamos a buscar la... Ahí. Bueno, decime si cuando lo veas, Tomás. Sí, lo veo. Ahí. Día 2. El día 2. Bien. Bueno, gracias y paz a todos los que puedan estar escuchando. Así es, estamos en la unidad 6 que habla del servicio. En el día 1 hablamos un poco de lo que era la actitud de siervo que Dios quiere que tengamos y dos razones importantes por la cual servir a Dios es porque es un mandamiento y también porque habíamos que imitar a Jesucristo. Sabemos que Jesucristo vino al mundo a servir, no a ser servido. Entonces ahora en este día 2 nos vamos a concentrar en servir a Dios y servir a los demás. Vamos a ver la meditación bíblica de hoy. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso para que lo estemos meditando, que o es a Dios o es a la riqueza de este mundo, es el ser grande en este mundo. Solamente podemos coger un solo Señor. El nombre de Cristo para hoy es nuestra Pascua. Sabemos que el Señor Jesús sacrificó por nosotros. Y la oración para comenzar la lección dice, Señor Jesús, viniste como siervo de Dios a fin de ir a la cruz en mi favor. Fuiste mi Pascua cuando te entregaste en la cruz como el Cordero de Dios. En realidad no puedo entender esa clase de amor y servicio. Enséñame a amar de tal manera que esté dispuesto a entregarme al servicio a Dios y a los demás. Amén. Hermosa oración que nos pone ahí el libro. Entonces, dice el servir a Dios y servir a los demás. Dice el material, a diferencia del sistema del mundo, en el reino de Cristo, la actitud de siervo es la clave para la grandeza, no la posición ni la influencia. Salomé pidió que sus hijos, Santiago y Juan, se sentaran a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Los demás discípulos se enojaron, probablemente porque no fueron los primeros en hacer la petición. Jesús explicó la grandeza del reino. Bien, entonces eso lo explica Mateo 20:25. Hay que explique ese pasaje de cuál fue la respuesta de Jesús a Salomé, la madre de Juan y de Santiago. Va a poder pedir al hermano Omar que esté leyendo esta porción de ahí. A ver. 20:25. Sí, puede leerlo desde ahí si quiere también, de la pantalla. Ah, cierto que lo tenemos acá. Bueno, del 25 lo tengo. Mateo 20, vamos a leer. Ahí lo tenés. Ahí está. Perdón. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí nos pide el libro que identifiquemos cuáles son los métodos del mundo para alcanzar la grandeza y cuáles son los métodos del cristianismo. A ver, ustedes pueden verlo, esos métodos, Carolina. A ver. Y En el pasaje de que Sí, leímos. Lo que podemos ver de pasar. Está bien, no, pensé que decía algún lado. Bueno, sí, los métodos del mundo, enseñorearse, adueñarse. adueñarse sería Sí. de las personas, ejercer, ¿no?, un control sobre las personas. Después, ¿qué más? Potestad. Potestad, claro. Claro, se sienten poderosos, como que ellos son los mandamás, Sí, tenemos acá. exacto. Así es. Y el método de los cristianos para alcanzar la grandeza. Y ser siervo, ¿cierto? Ahí está. Amén. Ser siervo, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Sí. Esa es la razón. Muy bien, sigamos adelante entonces. Dice, la grandeza que hay mediante el servicio humilde nos resulta incomprensible. Esta parte de la enseñanza de Jesús no ha llegado a formar parte de la actitud de la mayoría de los cristianos. Si hombres tales como Abraham, Moisés, Elías, David, Pablo y sobre todo Jesús fueron siervos, entonces Dios está hablando en serio. Los últimos estarán en primer lugar, los más pequeños serán los más grandes, y al siervo se le recompensará muy bien. Vamos a detenernos un poco aquí en esto. Sabemos que el mundo siempre se opone a Dios. Eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta, porque lamentablemente hay muchas iglesias que usan métodos del mundo en su día a día, y no debe ser así, porque el mundo tiene su método y el Señor tiene su método. Entonces tenemos que hacer el método del Señor. Y la humildad, el servicio humilde, no es comprensible, porque todos te lo quieren presentar como una pirámide de autoridades. Este es el apóstol, estos son los pastores, estos son los evangelistas, y están por encima del que se acabó de bautizar ayer. Entonces ponen esa pirámide en las iglesias. Por eso dice aquí, no ha llegado a formar parte de la actitud de la mayoría de los cristianos esto. Cuando uno se convierte a Cristo, lo que tiene que ver es que va a servir. No es que yo voy a llegar a ser pastor, voy a llegar a ser evangelista para que me sirvan a mí, para yo tener mi fama, mi renombre. Hay gente que a veces tiene eso en la mente, de que el propósito de Dios en mi vida va a ser que yo sea un gran pastor y viajar por el mundo. Y eso no puede ser, porque estos hombres que menciona la Biblia, todos tuvieron sus sufrimientos, todos fueron siervos, Jesús mismo. Entonces esa tiene que ser nuestra imitación. No ser como el rey Herodes, no ser como esos reyes malos que habían, que se envanecían, como Nabucodonosor, que se llegó a envanecer. No, sino ser verdaderos siervos que estén dispuestos a entregar la vida por el Señor. No sé si los hermanos quieren decir algo de este párrafo tan interesante. Sí, lo que vemos acá, ¿no?, es que el servicio humilde, y este mundo es todo al contrario, ¿no? Es un servicio, por si te puedes decir servicio, porque en realidad no sirve muchas veces, pero soberbio, ¿no?, de arrogante, donde creen que ellos están por encima de todos los demás, por encima, ¿no? Y lamentablemente a veces eso también pasa en las congregaciones, donde los pastores se creen que están por encima de todos los demás. Y en vez de ser siervos, se señorean de las personas. Eso es muy común hoy en día, lamentablemente. Quieren tener esos puestos para tener poder, para poder muchas veces también, en muchos casos, hacer lucro con el evangelio también, ¿cierto? Pero
aún en iglesias que por ahí son quizá, se puede decir, a lo mejor más sana, puede pasar también que a veces los pastores toman un lugar que no es el correcto. Nosotros lo hemos vivido, no, donde se ponen en una posición donde se meten en la vida de los hermanos de una forma queriendo dirigir sus vidas, ¿no? Controlar sus vidas, cada cosa de lo que hacen, ¿no? Y eso no está bien, porque no es eso, ¿cierto? El servir a Dios, es ser un siervo. Así que bueno, eso puedo decir de eso. No sé si Omar querés decir algo. Claro, acá ahora veo, parecería como que, como fue cuando le pidieron a Jesús, ¿no? Que esté Juan y Jacobo al lado, ¿no? Y qué, bueno, el Señor le dijo, ¿no? Pero el Padre tiene la potestad de decir eso, ¿no? O sea que parecería como que el puesto, vos si querés estar como decir, guiando, o sea, teniendo un puesto de liderazgo, tenés que ganártelo sirviendo, ¿no? Así creo que me manda el Señor. Sirviendo, y que eso, ese lugar que vos quisieras, te lo dé el Señor. Te reconozca la iglesia, ¿no es cierto? Porque vos estás sirviendo. No porque tenés estudios, porque hace mucho venía a la iglesia, no sé, sino porque Dios, como pasó cuando, ahora me acuerdo, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Ellos eran maestros, dice, y estaban enseñando la palabra a la iglesia y a Antioquía, y Dios dijo, apártenme a mí, a estas dos personas, ¿no? A Pablo y Bernabé. Creo que así tiene que ser, que nos mandó a esa misión especial, ¿no? De ser misioneros, apóstoles, y ellos estaban sirviendo, o sea que así tiene que ser, ¿no? Sirviendo en la iglesia, o sea, trabajando en el don que Dios nos dio, que Dios nos levante y nos reconozca por Él y la iglesia. Y así tendrá que ser, y no buscar ese lugar por mis méritos, porque a lo mejor Dios quiere otra cosa para mí también, ¿no es cierto? O sea que después también el de ser visto, de ser reconocido, y eso tampoco. Si Dios nos levanta así, de esa forma, bueno, pero no buscar en sí porque para que me vean, ¿no es cierto? Tampoco sirve eso. Bueno, eso está en una vanagloria, etcétera. Así que creo que es otra forma de ver el cristianismo, tiene que ser el servicio. Sí, yo también quería decir que yo entiendo lo que quieren decir y cuando hablan de liderazgo, pero esa palabra viene del mundo, ¿cierto? Que usan los líderes de tal, ¿no? Y yo creo que en la iglesia se tiene que sacar un poco esa palabra porque da una, como una expresión de estar un líder que está ahí, que está adelante y que está fuerte sobre los demás, ¿no? Porque en el mundo es así, ¿no? Entonces yo pienso que es mejor decir el hermano, el siervo, y yo creo que eso es más bíblico que decir estar que líder, porque eso nos da no es lo correcto, porque en sí la palabra líder en la Biblia no está. Eso es algo que viene del mundo, ¿no? Y en el mundo el líder es otra cosa. Entonces, para no confundir a los hermanos, sería bueno que lo digan de otra forma, ¿no? Pastor, sí puede ser pastor, siervo, algunos dicen directamente hermanos, porque somos todos hermanos, ¿cierto? Aunque tengamos distintos lugares en la iglesia de servicio, somos todos hermanos, no somos uno más que otro. Eso nomás, hermano. Amén, excelente. Eso de los líderes me acuerda una canción de inglés que dice, hay muchos líderes, pero hay muy pocos seguidores. Y tú pides por seguidores, así que sigue guiándonos porque tú eres nuestro Padre. Esa es la traducción. Entonces eso tenemos que ser seguidores del Padre, no líderes.
seguidores de Jesucristo. Ajá. Sigue diciéndola aquí en el libro. En la tierra a menudo se determina la flor innata de la sociedad según su herencia. En el mundo comercial, la nobleza se mide por la ambición, el empuje, el tesón o la destreza. Sin embargo, Jesús dice de los verdaderamente grandes en el cielo, que son los siervos, serán quienes sean humildes. Muy interesante también este versículo. Eso se ve en muchas iglesias que yo he estado, que cuando va una persona famosa o el hijo de algún diputado o político, se menciona en la iglesia, nos visita tal persona, que dan aplausos. Pero si va una persona normal, no, nada, llegó uno más. Entonces, eso está en muchas iglesias. El reconocimiento de la herencia, el hijo de tal, esta persona que era cantante en el mundo, viene a la iglesia y ya la ponen a cantar con el coro. Si no tiene ni 2 meses, ya lo ponen a cantar. Entonces, todo eso pasa en las iglesias porque tenemos mucho del mundo todavía. Las iglesias tienen mucho del mundo. ¿Y qué dice el Señor? Los que sean humildes son los verdaderamente grandes. Los que están no se creyéndose nada, sino dándole la gloria a Jesús y al Padre en todo. No estar buscando gloria para uno mismo. Entonces eso pasa en verdad. Podemos seguir. Ay, espérame un poquito que no sé qué pasa. Verá. Ver. Ahí está, perdón. No lo podía. Ahí está. Dice, en el reino de Dios, ¿cuál es la función más importante para la grandeza? Marque una, un alto puesto de autoridad. Evidentemente que no, porque influencia de una personalidad magnética. Esta gente que tiene mucha chispa para hablar. Estos consejeros que aparecen ahora. La hermana Carolina dio un mensaje muy bueno del coaching para que lo puedan ver. Estos coaches de ahora, no, eso no es. Eso no da grandeza delante de Dios. El poder respaldado por manifestaciones multitudinarias o armas de destrucción. Bueno, claro que no, porque el poder tiene que venir de Dios, no de manifestaciones y de armas. La última, actitud de siervo. Esa es la más importante. Sí, eso es lo que va. Amén. Es obvio. Sí. Bueno, sigue diciendo, de modo sorprendente, esta verdad invierte muchos de los valores que hemos aprendido en la vida. Sin embargo, difícilmente pudiera ser de otra manera si el cielo ha de ser cielo. La genuina unidad de espíritu solo es posible si cada miembro de la sociedad se somete a los demás. No podemos imaginarnos un mundo sin rivalidad. En un mundo sin competencias, el gozo vendrá del privilegio de servir a los demás. Eso es lo que pasa, que todo el mundo quiere ser mejor que el otro. Hay competencias, nadie se quiere someter, nadie quiere pasar como por tonto. Aquí en este país dicen pendejo. Nadie quiere pasar por eso. Y entonces ese ego que hay nos hace hacer competencias, incluso en la misma iglesia. Este hermano predica mejor que yo tengo que ganarle. O este hermano canta mejor que yo, esta hermana. Y entonces empiezan esas competencias que no son buenas delante de Dios. Y en vez de estar viendo cómo yo puedo servir a los demás, cómo yo puedo ayudar al otro a acercarse más a Dios. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Esa es la genuina unidad del espíritu que Dios pide. Que cada uno se someta al otro y nos sirvamos unos a los otros. El único que es más grande que todos es Dios. Entonces eso tenemos que tener presente. No sé si los hermanos quieren decir algo de esto. Seguimos adelante. Sí. ¿Sabes qué me estaba recordando cuando estabas hablando de los otros puntos ahí que marcamos? Del tema de la humildad. El otro día yo le decía, es algo que también se ve en muchas iglesias, donde ya se ha perdido la humildad,
muchas veces, muchas congregaciones, donde el culto es como más un show, donde están los que cantan, el coro y todo, y es como que quieren ser muchas veces, parece visto, ¿no? Y quieren siempre participar en ese servicio, ¿eh? Pero por ahí, si tienen que hacer otro tipo de servicio dentro de la iglesia, ya no les gusta mucho, ¿cierto? Porque nadie los ve, porque es más negado, ¿no? Yo creo que el culto a Dios tiene que ser humilde, ¿cierto? No que se parezca a un show, porque hoy en día parece que en vez de un culto a Dios es un show hecho para las personas, en este caso serían para los hermanos, pero eso no es lo que Dios quiere. El culto no es para nosotros. El culto tiene que ser para Dios, no es para que estemos ahí mostrando o queriendo que vean los demás cómo canto, cómo hago, cómo, ¿no? A veces lamentablemente se puede caer en eso, ¿no? Si hiciéramos las cosas un poco más, con más humildad, o sea, sin tanta pompa, diríamos, ¿no? Acá, sería distinto, pero claro, es como que eso no atrae, ¿no? Y queremos atraer a la gente con todos esos artilugios, digo yo, mundanos que usa el mundo. Entonces ponemos luces, y ponemos mucho coro, cuando que cante una persona sola es suficiente, y si alguien quiere acompañar podría hacerlo abajo, no hace falta que ni que esté arriba, ¿cierto? Hacer algo más simple, ¿no? Y no todo un show. Hay iglesias, me acuerdo que una que yo iba hace muchos años, que iban entrando así, iban cambiando, ¿no? Entraba uno, después entraba el otro, y así como un show del mundo, ¿no? Que van entrando, era todo, ¿no? Y eso no está bien, porque no es algo humilde realmente. Se busca hacer cosas a veces que son para nosotros, para que la gente vea, para atraer a la gente, con métodos mundanos. Y eso no es servicio a Dios. No sirve. Bueno. Sí, yo quería decir que acá, que importante, dice también que la genuina unidad del espíritu es posible si cada miembro se somete a los demás. Como dice la Biblia, someteos unos a otros, ¿no? Y bueno, con eso quiero decir, por ejemplo, que un ejemplo práctico es que un pastor que está guiando una congregación también se tiene que someter a los hermanos, porque la Biblia dice somete unos a otros. Dios lo puso para pastorear, para guiar, pero él no puede decir, no, yo no me someto porque yo soy el pastor. No, la Biblia dice que debemos someter uno a otro, y el pastor también tiene que ser humilde y ponerse al nivel de todos los hermanos, de igualdad. Eso está importante. Y después también dice de que no hay competencias, también. Entonces puede haber competencia en la iglesia, por ejemplo, como decía, de los coros, quién canta mejor, puede haber rivalidad, y eso tampoco es de Dios, ¿no? Cada uno sirve. Si un hermano tiene o hermano un don más excelente, o sea, bueno, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero no debe haber competencia en el servicio. Y después de eso del someterse, me acordaba que una vez a un cura, a un sacerdote, no me acuerdo, yo dije, Dios lo bendiga, y me miró el cura, ¿viste? Y habrá dicho, y me bendice a mí, si yo soy el que bendice, ¿viste? Para mí que se le pasó eso por la cabeza, ¿no? Que Dios lo bendiga, hace muchos años, pues, no me acuerdo el cura quién era. O sea que, claro, ¿ve? Esa es la situación, ellos se sienten como que están más arriba de uno. Y así en la iglesia cristiana no tiene que ser, tampoco. Amén, excelentes aportes, hermanos. Seguimos con la unidad. Dios es soberano. Voy a dejar a Carolina que lea este párrafo, ya que no ha leído tanto hoy. Está bien. Dice, una sociedad basada en la actitud de siervo pudiera tener
solo una autoridad suprema. Jesús nos dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque Señor. o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lucas 16:13. Podemos complacer a un solo Señor. Ese Señor tiene que ser Dios. Pablo conocía esta lección y escribió: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Debemos ser siervos de Cristo. Nuestra única pasión debe ser agradar a Dios y hacer su voluntad. Amén. Amén. ¿Qué te dice ese pasaje, Carolina, de que Pablo dice que busque el favor de los hombres o de Dios? Ah, Y bueno, que muchas veces, ¿cierto? Nosotros no decimos, no enseñamos cosas porque queremos agradar al ser humano, ¿no? No le queremos decir, mira que te vas a ir al infierno si no te arrepentís. O a un hermano no le queremos decir, mira que estás mal en tal o tal cosa, porque queremos agradar, ¿no? Y ahí, cuando ya empezamos a querer agradar a los hombres, ya no podemos ser siervos, porque un siervo de Cristo busca agradar a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que Cristo manda, enseñar lo que Jesús manda, lo que enseña. Y eso muchas veces a los hombres no le va a gustar, por decir, nunca nos va a gustar humanamente, porque la palabra de Dios es dura en muchas cosas y que nosotros queremos a veces hacer, pero que Dios está en contra. Entonces, no debemos caer en eso. Hay que enseñar y decirle a las personas lo que la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, perdón, qué es lo que Cristo pide de nosotros, más allá de que les guste o no, nos quieran o no las personas, porque ahí ya cuando empezamos a querer agradar, ¿no?, a las personas, ya no podemos ser siervos de Dios. Amén, Carolina. Así es. Decir que como los hombres lo vemos, cuando dice hombres se refiere a varones y Claro. hembras. ¿Se entiende? Como los hombres lo estamos viendo delante de nosotros, ahí se nos viene ese temor de que, ay, tengo que agradarlo para que no me menosprecie o algo así. Entonces, tenemos que tener el nivel de fe para saber que Dios, a quien no vemos, está por encima de esa persona que sí vemos. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Nuestra fe debe ser puesta en Dios siempre, nuestros ojos puestos en Cristo. Porque muchas veces tenemos que enfrentarnos a nuestra propia familia incluso para obedecer a Dios, a nuestros propios jefes de trabajo y así sucesivamente. Tenemos que enfrentar a veces las demás personas con tal de serle fiel a Dios. Entonces, un siervo de Dios verdadero no puede dedicarse a agradar a los hombres. Y muchas iglesias caen en el error de que hay que amar, ay, el amor, el amor, el amor. Y en base al amor se pueden agradar a todo el mundo. A los delincuentes le dicen, ay, Dios te ama, Dios te bendice, sabiendo que están en pecado, delincuencia. Entonces no estamos haciendo la verdadera obra de Dios, que es guiarlos al arrepentimiento, hacerles saber que están mal. Aunque se pongan enemigos de nosotros, hay que hacerle ver que están mal. Porque eso, para eso es lo que Dios nos dejó aquí en la tierra, para llevarlos al arrepentimiento. Bien, seguimos con el servicio de los unos a los otros. Voy a dejar al hermano Omar que esté leyendo ese párrafo ahí. Debemos servir en primer lugar a Dios, pero también debemos servirnos los unos a los otros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Esto parece contradictorio.
Hermanos, están ahí, no los escucho. Parece que los hermanos tuvieron problemas de conexión. Vamos a ver si ellos aparecen. Aprovecho para saludar a la hermana Lilian, que está conectada. Dios te bendiga, gracias y paz, Lilian. Vamos a esperar un momento. Hermanos, ¿están ahí? Ahí están. Sí, perdón, se cortó. Se Sí, pero cortó la transmisión no se cortó. ¿No se cortó? Bueno. Seguimos. Entonces esperen un poquito que busco otra vez el material. Ya estamos ahí terminando. Ahí Sí, está. Lilian está ahí con nosotros, oyendo. Sí. Bien. Ya leyó, Omar, no sé si escuchaste. Se cortó cuando dijo, esto parece contradictorio por ahí. Bueno, entonces Lo léelo seguimos otra leyendo. vez ahí. Claro, parece contradictorio. Debemos servir a un solo Señor. Sin embargo, también debemos servirnos unos a los otros. La solución es que no debemos servirnos los unos a los otros como Señor. Nuestro servicio mutuo es un acto de amor y obediencia. Debemos obedecer a Cristo como Señor. Amén, excelente. Es interesante eso de que tenemos que servirnos los unos a los otros por amor, con la libertad que Dios nos dio, porque cuando estamos en el mundo, el pecado como que impide que nos amemos, porque el pecado te hace egoísta, te hace envidioso. O sea, tú no puedes amar al otro, no tienes esa libertad. Pero ahora con la libertad que Cristo nos dio, podemos servirnos unos a otros por el amor que tenemos, porque Cristo nos dio su amor. Así que maravilloso este don celestial que nos dio el Señor, que es su amor. Dice después, tras una línea que enlace el servicio de la columna de la izquierda con el motivo de la columna de la derecha. Servicio a Dios, ¿cuál es el motivo? Ser grande. No. Porque Él es soberano. Él es soberano. O sea, porque Él es el rey del universo. Él merece que se le sirva, porque Él creó todas las cosas. Cuidado con minimizar a Dios, de que hay que servirlo porque yo lo amo y porque Él me salvó. Estas son razones válidas, pero es que Él es el rey soberano también. Eso es muy válida también. Amén. Y a causa del amor también. Claro. Y servirse los unos a los otros. ¿Por qué? Por causa del amor. A causa del El amor de Dios nos ayudó a eso, amar a los demás. Amén. Omar, para que siga leyendo ese pedacito que queda ahí, servimos a Dios. Sí, servimos a Dios porque Él es soberano. Él tiene el derecho y la autoridad para exigir nuestro servicio. Dios es el soberano gobernante del universo. Servimos no por un deseo egoísta de ser grandes, sino porque Dios nos ama y nos manda que nos amemos unos a los otros. El amor sirve a los demás al satisfacer sus necesidades. Amén. Amén. Esa parte parece interesante. ¿Qué piensas de esa parte, Omar? De que el amor sirve a los demás para satisfacer sus necesidades. Y sí, como dicen, bueno, siempre estamos recalcando, ¿no? Que el primer mandamiento dice amará al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que acá se resume todo, dice la ley. O sea que al amar a Dios, también vamos a amar como consecuencia a los hermanos, a las hermanas, y bueno, y también vamos a poder satisfacer la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Porque cada uno somos una persona distinta y tenemos necesidades distintas y bueno, vamos a poder, como un cuerpo humano, cada uno, siendo que es Cristo la cabeza, va a poder asistir, ¿no? Nosotros vamos a poder asistir a cada hermano, cada hermana, que es algo
Es algo que, bueno, que ya el Señor nos mandó, nos mostró cuando él estuvo con los discípulos 3 años, enseñándole, y así también tiene que ser acá, en esta tierra, ¿no? Tener, a darle alimento espiritual a los hermanos es una forma de servir, ¿no es cierto? De ayudar a sus de necesidades. ayudar a sus necesidades físicas, si la necesitaría, económicas, emocionales, ¿no es cierto? Tenemos que ser un cuerpo. Amén, excelente. O sea, el amor debe verse en las obras, no nada más en las palabras. Ajá. Y eso de que haya un hermano con necesidad, el amor nos impulsa a servirle, a satisfacérselas. No solamente a decirle Dios te bendiga y que Dios te prospere, te ayude, teniendo nosotros con qué ayudarle. La Biblia habla de eso. Amén. Entonces, tenemos que desarrollar ese amor también por los que tienen necesidades. Bien, dice Sí. después, usted está a medio camino con esta introducción de 12 semanas de estudio sobre la mente de Cristo. La lección de hoy es más breve que las demás. Dedíquele tiempo al repaso. El libro nos exhorta a repasar todo lo que hemos visto. Pueden ver los videos anteriores ustedes Sí. para repasar todo eso. Si sigue la lección, ¿verdad? O se acaba ahí. No, ahí termina. Ahí Ujú, termina. ujú. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que servir a Dios y servir a los hermanos. Dejar el orgullo, dejar esa hambre de grandeza, que eso no agrada al Padre. Tenemos que ser siervos, humildes, sencillos y estar a disposición de Dios, porque si somos cristianos es que hemos dejado el mundo atrás. Estas cosas son del mundo. Eso de yo engrandecerme, de yo que me vean, que yo canto, que yo eso era antes en el mundo. Ya somos nuevas criaturas y tenemos que estar listas para servir a nuestro prójimo y a nuestro Dios. Entonces, con eso hemos de quedarnos. Voy a dejar a los hermanos que estén dando sus conclusiones finales para ya concluir con este estudio. Así es, muy importante esto, porque Jesús es el siervo por excelencia, ¿no? Nombramos a varios, ¿no? Abraham, ¿no? Tantos, ¿no? Moisés, pero Jesús es el siervo por excelencia, sufrido, y él debe ser nuestro ejemplo máximo, ¿no? Él no hacía las cosas para que lo alaben y para que lo sigan. Él realmente siempre iba con la verdad, aunque le guste o no le guste a las personas, ¿cierto? Porque él tenía que agradar a Dios, no a los seres humanos, ¿cierto? Y también me gustaría decir que tenemos que tratar de también buscar de servir a Dios en servicios que por ahí no se ven tanto, porque es como que perseguimos a veces de hacer cosas que todo el mundo ve, y hay muchas cosas que se pueden hacer y servir al Señor y donde no están las cámaras, por así decir, ¿no? Donde nadie ve. Y hay una gran falencia en esa área, ¿no? Todos quieren ser predicadores, cantantes, esto, eso, pero pocos quieren estar con el enfermo o ir a darle de comer a los pobres o estar con el hermano que está en necesidad o pasando un momento difícil. Sí, sí. Pocos son. A la hora Sí, de sí. que parece se ve que hay hermanos que están enfermos, nadie los visita, están los abuelos a lo mejor en geriátricos, aún siendo cristianos, abuelos cristianos, y nadie los va a ver, ¿no? Hay tantas cosas que hay como un vacío, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo ha entrado a la iglesia donde parece que buscamos nomás los puestos para que todo el mundo nos vea. Y yo no digo que esté mal predicar, ni cantar, ni hacer cosas, pero no podemos quedarnos ahí y tenemos que estimular, porque de dentro del cuerpo hay hermanos que tienen otros dones y otras cosas, pero parece que no los ponen en uso porque nadie los ve. Y hay que estimular eso en los hermanos, ¿no? Eso es algo muy importante. Porque si no, simplemente estamos asistiendo muchas veces
a un lugar donde parece más un show, donde escuchamos todo muy lindo, aleluya, y nos vamos a nuestra casa y hasta el otro domingo o a una otra reunión, que algunos van, que no van todos en el día de semana, y ahí queda todo nuestro cristianismo. Y eso no es ser cristiano. Te lo tengo que decir porque, como decíamos recién, debemos agradar a Dios. Y eso no es ser cristiano. Muchos tienen una idea equivocada de lo que es el cristianismo. Realmente. Eso es ser religioso. Es otra cosa. El religioso es otra cosa. Pero ser cristiano, seguir a Cristo, es ser Dios de Cristo y buscar de agradarle a Él en todo. Eso nomás, hermano. ¿Y no sé, quiere decir algo más? Sí, yo quería, acordemos, los que pueden estar viendo después el video, lean Corintios 3, 1 Corintios 12, donde habla de los dos dones espirituales, y el 13 habla del don del amor, el 14, también, pero el 12 es más, 1 Corintios 12 en adelante. Y bueno, yo quería decir, una vez me acuerdo que no alababan porque hemos hecho una tarea misionera, me acuerdo. Entonces, yo lo que pude decir, lo que dice, está en Lucas, pero no me acuerdo el texto. Siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Así le dije lo dije y creo que lo habrá entendido, ¿no es cierto? Así tenemos que decir, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Así es. Así es. Bueno, vamos a terminar. Que el Señor les bendiga. Pueden contactar con nosotros. Y bueno, a seguir escudriñando la palabra de Dios. Gracia y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandece